Vamos a empezar con un tiempo de alabanza, como siempre. Nos gusta adorar y alabar el nombre de nuestro Señor y recordar también nuestra salvación, que el Señor Jesús obró en la cruz del Calvario. Es un tiempo también de recogimiento espiritual, un tiempo de comunión con el Señor y con todos los hermanos, a quien amamos y a quien desearíamos abrazar y besar, pero sabemos que todavía no lo podemos hacer. Ahora tengamos este tiempo de adoración y alabanza y de también es un motivo de reflexión y de comunión. Unos momentos de alabanza. Vamos a orar al Señor. Vamos a pedir su bendición en este culto y sobre todo que el Señor nos bendiga. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu santo y bendito nombre, Señor. Gracias por la salvación. Gracias porque tú eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Y un día tú nos has mirado y has visto nuestra pequeñez, nuestro pecado, y has venido a este mundo a darnos salvación. A ti te damos toda la gloria, Señor, y toda la alabanza. Gracias, Señor, por estos momentos de comunión contigo, por estos momentos de, en los cuales podemos abrir tu santa y divina palabra, Señor, en los cuales podemos estar todos juntos en armonía. Te pedimos que tú nos bendigas, no solamente ahora en este día que es tuyo, Señor, como todos los otros, sino en el resto de nuestra vida. Que sepamos, Señor, verte tal como eres y valorar, Señor, las grandes bendiciones que tú cada día nos das. Gracias por los hermanos, gracias por tu iglesia, Señor. Gracias por estos momentos difíciles, pero en los cuales también nos podemos gozar, a pesar de las tribulaciones, a pesar de esta pandemia tan terrible que, Señor, ponemos delante de ti. Ponemos delante de ti, Señor, a nuestra sociedad, a nuestros vecinos, a este mundo, Señor. Ayúdanos a anunciar en medio de estos difíciles tiempos tu salvación, tus maravillas, tu santo evangelio, Señor. Danos poder, danos de tu gracia y sobre todo, Señor, aumentanos la fe. Te bendecimos, te alabamos, te glorificamos en el santo nombre del Señor Jesús. Amén. Después de estos momentos de comunión, de participar todos de el pan y del vino, pues solo tenemos que dar gracias al Señor por la salvación. Ahora es momento de continuar estos momentos de comunión, pero leyendo su santa y bendita palabra, porque vamos a escuchar el mensaje que está a cargo de nuestro hermano Pedro Gómez, y yo os invito a que abráis vuestras Biblias en la segunda carta de Timoteo, segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el segundo capítulo. Segunda a Timoteo, capítulo 2, los primeros 4 versículos. Dice así la palabra del Señor: Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Hasta aquí la palabra del Señor. Y ahora preparemos nuestros corazones, nuestras mentes,
para escuchar el consejo de la palabra de Dios. Pedro, adelante. Gracias Benjamín por la introducción a este maravilloso capítulo 2, que es la continuación, ¿no?, de aquellos estudios, pero de una forma expositiva en la predicación, que va a servir para la predicación y para la enseñanza de todos nosotros en esta mañana. Fijaos cómo empieza lo que es este capítulo. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y esto realmente es un reto personal. Es un reto personal del apóstol Pablo hacia su amado hijo Timoteo. Es como si le dijera el apóstol Pablo a Timoteo: no importa lo que otros digan de ti, no importa lo débil que tú seas o incluso lo tímido que puedas llegar a ser, Timoteo. Tú, pues, haz una cosa: esfuérzate, esfuérzate, pero cuidado, no en cualquier cosa, sino esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Me sorprende una cosa, que si Pablo de alguna forma le hubiera dicho a Timoteo, esfuérzate, y su exhortación de alguna forma pues quedara aquí, de esta forma, podríamos pensar que el apóstol Pablo le está pidiendo a Timoteo algo que yo creo que sería imposible de poder llevar a cabo, ¿no? Por mucho que se esforzara Timoteo, sería incapaz de llevar a cabo una misión de esta envergadura, tan importante como nos narra, ¿no? Una situación tan difícil. Lo que Pablo le está diciendo a Timoteo se entiende mucho mejor cuando vamos a la traducción literal de estos versículos. Y nos dice esta traducción literal: tú, pues, fortalécete. Tú, pues, fortalécete. Lo que nos dice es que tome su fuerza en la gracia que es en Cristo Jesús. Es entonces cuando la cosa, queridos hermanos, cambia. Y cambia mucho. Porque yo pienso que ya no es imposible. Sí que es difícil, como todas las cosas que queremos hacer para el Señor. Cualquier cosa, cualquier proyecto que queramos avanzar, hacer para el Señor, es difícil. Pero ya no es imposible. Ya no es imposible. Las diferentes versiones nos dicen sobre esto: fortalécete, saca tus fuerzas de la bondad, saca tus fuerzas de la gracia, mantente fuerte. Todo esto con un motivo, con un para qué. No sé si os habéis fijado cuando leemos el texto, ¿para qué te tienes que mantener fuerte en la gracia? Y Pablo le da ahora a Timoteo la razón, diría yo, la razón específica por la cual debe de fortalecerse en esta gracia. Si os recordáis todo lo que hablamos del capítulo 1, Timoteo ha sido exhortado a mantener la fe, mantener esa fe, guardar este depósito. ¿Os acordáis que hablamos del depósito, ¿no?, que encontramos en el capítulo 1 y versos 13 y 14? Pero ahora debe de hacer algo más que perseverar, la verdad. Lo que debe de hacer es transmitirla. La recepción de la fe, queridos hermanos, está fundada en dos elementos fundamentales. Uno, que es el escuchar. Timoteo ha escuchado la verdad y la gracia de la fe cristiana por boca del apóstol Pablo. Y esto no solo es un privilegio, podríamos decir, el recibir la fe. Con el privilegio de recibir esta fe de nuestro Señor Jesucristo, fijaos, también es un deber y también es una responsabilidad, y debe de ser también, bajo mi punto de vista, creo yo, una necesidad. ¿Sabéis el qué? El transmitirla. Transmitirla a otras personas. Transmitirla a otros. Todos nosotros, creo yo, que deberíamos tener pues un vínculo especial entre dos generaciones. Una, la que nos fue dada a nosotros y nos llegó el Evangelio, ¿vale? Pero otra, la que nosotros tenemos que llevar a otra generación. Por un lado, una generación pasada que nos trajo, nos dio, nos hizo entender
nos capturó aquel mensaje del Evangelio en nuestra mente y en nuestro corazón, pero no puede quedarse ahí. Nosotros tenemos que transmitir esa misma enseñanza, esa misma cosa, este mismo mensaje de amor y de salvación. ¿Vale? Pues, por lo tanto, qué privilegio, queridos hermanos, qué privilegio poder también saber que debemos de transmitirla a otros. Como yo cuando estaba mirando esto, pues me venía pues a la cabeza, ¿sabéis? Cuando hay Olimpiadas, la imagen que nos viene muchas veces es la de la antorcha, que la antorcha va recorriendo por diferentes países y va pasando de mano a mano, ¿eh? Va pasando de mano a mano. Pues nuestra antorcha de la fe, queridos hermanos, que es el Evangelio, fijaos lo que os digo, deberíamos de aprender a soltarla. Muchas veces nos quedamos, ¿no? Con la antorcha, con el Evangelio y no somos capaces de transmitir este mensaje a otras personas. En las Olimpiadas, cuando las Olimpiadas van pasando la antorcha de lado a lado para que llegue y se pueda encender aquel fuego olímpico, ¿verdad? Aquella caldera, ¿no? Para iluminar los fuegos, ¿no? Pues debemos, queridos hermanos, de transmitir a otros ese buen depósito que nos fue una vez dado también a todos nosotros. El privilegio de cualquiera de nosotros tenía que tener dos vías, como he dicho. Una es recibir la fe, y otra es transmitirla. Y esa debe de ser nuestra responsabilidad, queridos hermanos. Por lo tanto, Timoteo no solo debía de cuidar lo que enseñaba, sino la enseñanza que también tenía que transmitir a otras personas. Fijaos, a otros hombres fieles que hicieran posible que el Evangelio fuera y siguiese siendo predicado. He aquí la razón, veo yo, por la cual debe de fortalecerse en la gracia que es en Cristo Jesús. Menuda responsabilidad que tenía Timoteo. Esto encarga a hombres fieles. La fe debe de ser pues una constante en sus vidas. Por lo tanto, se debe de transmitir a personas, a hombres fieles para que este buen depósito, este mensaje pueda ir transmitiéndose a otros. Y la Iglesia ha mantenido pues esta, diría yo, cadena. Imaginaos una cadena irrompible de maestros que han sabido comunicar, transmitir el mensaje de Jesucristo hasta nuestros días. La importancia de esta transmisión es que nuestro presente, en el que estamos ahora, por ejemplo, haciendo una reunión vía virtual, la podemos enlazar paso a paso, cadena a cadena, eslabón a eslabón, eslabón a eslabón, hasta la vida de Jesús. Y esto es maravilloso, sin perder ningún ápice de importancia ni nada. Nada se ha desvirtuado por el camino. Y esos maestros debían de ser fieles. La palabra fiel en griego que se utiliza para esta palabra fiel es pistos. Y pistos es una palabra para una persona que cree. Una persona pistos, una persona fiel, es una persona de confianza, de la cual se puede depender. El corazón de un maestro debe ser tan fijo en la persona de su amado Señor y Salvador Jesucristo que ni aún, fijaos en lo que os digo, ni aún las amenazas de muerte, las amenazas de peligro, no le pueden hacer tentar a abandonar el sendero de la lealtad del Señor. Ni la seducción de falsas enseñanzas le hagan apartarse del camino de la verdad. El maestro cristiano tiene que ser, o mejor dicho, yo diría, debe de ser constante tanto en la vida como en pensamientos, en actitudes que haga. Y Pablo, sabiendo que muchos, como os acordáis, le habían abandonado, le dice a Timoteo, esto encarga a hombres fieles. Por lo tanto, digo yo, y pienso yo, menuda responsabilidad que tenía
Timoteo, la que le venía encima, ¿verdad? Pero pero la verdad y la palabra de Dios es que es increíble, ¿no? Porque siempre, por la gracia de Dios, siempre hay hombres fieles. Y esto lo vemos como el ejemplo aquel que vimos en el capítulo 1, ¿no? De aquel hermano, Onesíforo, ¿os acordáis? Que era que le había cuidado, que había colmado sus necesidades, que lo buscó solícitamente, ¿os acordáis, no? Cuando vemos el capítulo 1, ¿no? Y era a estos, por ejemplo, que se le podían confiar y se le debía de encargar en la transmisión y la enseñanza de la palabra de verdad. La transmisión de la palabra, acordaos, que da vida. Palabra que da vida. Pero además de ser fieles, fijaos que el texto nos dice algo muy importante. No basta solo con personas que sean fieles, sino aparte tienen que ser idóneas. Idóneas para poder enseñar a otros. Y esto nos dice que a lo mejor una persona puede ser muy fiel, pero a lo mejor no tiene la capacidad, no es idóneo para poder enseñar. Sabemos que los que hemos sido alumnos, pues hay maestros que, ostras, les cuesta mucho más, ¿no? El poder comunicar las enseñanzas, lo que ellos nos quieren transmitir. Y hay maestros que hacen fácil lo difícil. Lo hacen para que lo puedas entender de una forma mejor, ¿no? Pues esta era la misión de Timoteo. Buscar personas fieles, fieles y aparte idóneos para enseñar. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo, pues tienes que buscar estas dos características en esos hombres fieles, ¿vale? Adecuado, una persona que sea adecuada. Y esas dos facetas que podemos ver para una persona que sea fiel, idóneo o adecuado, es que en primer lugar tiene que haber pues fidelidad, integridad en su carácter, en su vida. Y la segunda es que tiene que tener una habilidad para poder enseñar a otros. Pues esto era, imaginaos, encargo tremendo que el apóstol Pablo le pide a Timoteo. Por eso tenía que esforzarse, fortalecerse en la gracia, porque no era una tarea fácil lo que le venía por delante a él, ¿no? Pero vamos a seguir con los versículos 3 y 4. Y ahí podríamos decir, ¿no?, que son las demandas del Evangelio. Pablo insiste a Timoteo que debe prepararse para sufrir penalidades. A mí no me gusta eso, sufrir penalidades. No sé si a vosotros os gusta sufrir penalidades, ¿no? Pero fijaos que el apóstol Pablo le pide a Timoteo, prepárate para sufrir penalidades, para sufrir por el Evangelio. Y el apóstol utiliza la figura, como vemos aquí, de un soldado, para ilustrar el tipo de vida y el tipo de sufrimiento que Timoteo debía de estar dispuesto a sobrellevar, fijaos, por amor al Evangelio de Cristo. Y Pablo usa esta figura de soldado para hacernos comprender la disposición que debe tener un soldado o un discípulo del Señor. ¿Eres tú un discípulo del Señor? No me digas nada, ¿no? Pero sabemos que tenemos que ser discípulos o queremos ser discípulos del Señor. Pues atentos, hay una serie de cualidades que ahora veremos. Un discípulo del Señor tiene que tener abnegación, constancia, disciplina, vigilancia, muy importante, obediencia, entusiasmo, lealtad, firmeza, fidelidad, disponibilidad, orden, limpieza. Seguro que podemos sacar, yo he encontrado de estas, ¿no? Pero seguro que podemos sacar muchas más características que debe tener un buen soldado o un buen discípulo de Jesucristo. Esta imagen del hombre soldado y la vida militar eran bien conocidas en aquella época. Estaban los romanos, era bien conocida, ¿no? Y también eran bien conocidas por el apóstol Pablo. Y Pablo tomó esta imagen y la aplicó a todos los cristianos, pero muy especialmente, ahora también aquí atentos, a los líderes y siervos destacados de la Iglesia. Pablo exhorta a Timoteo a militar, fijaos una cosa, en la buena milicia, no en cualquier milicia, en la buena milicia, como vemos en 1 Timoteo,
capítulo 1 y verso 18. Llama a un tal Epafrodito, el mensajero de la iglesia de Filipos, y nos dice, compañero de milicias, en Filipenses 2:25, compañero de milicias. Por lo tanto, vemos claramente que Pablo veía en la vida de un soldado una imagen característica de la vida del cristiano y de cualquier hombre que quiera servir a Cristo. Por lo tanto, ¿cuáles eran entonces las cualidades del soldado que Pablo hubiera querido ver repetidas en la vida cristiana? Fijaos cómo comienza también el versículo número 4. Características, ¿eh? Fijaos cómo comienza el versículo 4. Ninguno que milita. Con esta frase, ninguno que milita, Pablo describe a un soldado que está en servicio activo. No solo que participa, ostras, hay un desfile, hay una reunión, venga, vamos allá a hacer un poco de bulto. No, no aquel que está solo en la reserva, que está apalancado. No, no. Un militar en activo. La vida militar requiere, queridos hermanos, de prioridad y concentración. Por ello, no permite que los negocios lo puedan, de la vida, los negocios de la vida lo puedan distraer. El servicio del soldado, ¿sabes cuál debe ser? El servicio del soldado, estar concentrado, estar ya preparado, concentrado. Una vez que la persona se ha alistado a la milicia, no puede, podríamos decir, enredarse. Soldado, en activo, profesional, no debe de enredarse, involucrarse en los negocios comunes y cotidianos de la vida. Debe de estar, o su deber es estar concentrado y por ello no permite que los negocios de la vida de alguna forma lo puedan distraer. Como os digo, concentrado, concentrado en su vida, en la vida de Jesucristo. Había un código romano, lo he estado buscando, de Teodosio, que decía algo respecto a esto. Dice, prohibimos a los hombres enrolados en el servicio militar, fijaos lo que dice, prohibimos a los hombres enrolados en el servicio militar comprometerse con ocupaciones de la vida. Un soldado, en aquellos tiempos, era un soldado y nada más. Esto me dice que el cristiano debe de estar concentrado y nada más. Cuidado, con esto no quiero decir que no nos podemos involucrar en las tareas cotidianas que necesitamos, como son los trabajos para poder subsistir, ¿no? Que estemos desempeñando, que nos sirvan como sustento. No hablo de esto, ni mucho menos. Lo que digo es que en cualquier tarea que estemos involucrados, debemos de vivir y demostrar nuestra fe y nuestro cristianismo. Es lo que decimos siempre, aquel famoso testimonio personal. Tenemos que llevar allá donde estemos. Otra cosa que nos tiene que llamar la atención, el soldado debe de estar siempre condicionado por una cosa especial, y a veces nos cuesta mucho, la obediencia. El primer entrenamiento que recibe un soldado está destinado a obedecer las órdenes instintivamente sin cuestionarlas. Yo sé que muchos habéis hecho la mili, otros a lo mejor no, ¿no? Pero yo me acuerdo que cuando hice la mili, lo primero era, ostras, te daban unas órdenes y no podías salir del guión. Tenías que te daban unas órdenes y tenías que obedecerlas sí o sí. Sí o sí. Tenías que obedecer aquellas órdenes, sin cuestionarlas. Porque puede llegar el momento en que la obediencia rápida e instintiva, salve su vida, la vida de ese militar y la vida de sus compañeros. La obediencia rápida puede salvar tu vida y la vida de los que están a tu alrededor. En un sentido, es cierto que no es parte de un soldado conocer las
corazones cuando se está en medio de la batalla. El soldado no puede ver la totalidad de la batalla, porque está en un plano más inferior, ¿no? Por lo tanto, debe de dejar las decisiones al comandante que ve, está en una posición más elevada y ve todo el campo de batalla. Esto nos debe de llevar a tener claro que el primer deber de un creyente es obedecer. Obedecer la voz de Dios. Obedecer la voz de Dios a través de su santa y divina palabra. Y aceptarla. Y aceptarla. Aunque a veces nos cueste. Aunque a veces no comprendamos realmente ese propósito que nos lleva a aceptar y que nos está llevando pues, una situación un poco complicada, un poco perpleja. Os quiero decir que nuestro comandante en jefe ve toda la batalla y él está en control de todas las cosas. Así que confía, confía. La guerra está ganada, pero aún nos quedan muchas batallas que librar mientras que estemos aquí, en este lugar llamado tierra. ¿Quieres salir victorioso de las batallas que te pueda plantear la vida? ¿Quieres salir victorioso? Obedece, obedece, aunque no entiendas. Recuerda que Dios está siempre en control. Recuerda que Dios está en un plano mucho más elevado y Él ve toda la batalla. Por lo tanto, confíe, confía en su palabra. Otra característica del soldado, y es muy importante esta característica, el soldado está condicionado por, fijaos, está condicionado por y para el sacrificio. Muchas veces sucede que el deber de un soldado no es tanto atacar al enemigo. Y eso lo tenemos siempre muy metido en nuestra mente. Cuando vemos películas, vemos soldados como siempre están guerreando, ¿no? Como siempre están atacando. ¿eh? Sino, cuidado, el deber también de un soldado es poner, fijaos lo que os digo ahora, poner su cuerpo como pared viviente entre el enemigo y aquellos que tiene que proteger, aquellos que ama. Y su deber, esto muchas veces lo olvidamos, queridos hermanos, y no lo tenemos demasiado claro, su deber, nuestro deber también es el de sacrificarnos. Y eso también cuesta, sacrificarnos por aquellos que el Señor ama. Cuando un soldado romano en aquellos tiempos se alistaba en el ejército, tomaba un juramento de lealtad hacia su emperador. Y este juramento de lealtad lo podía llevar hasta sus últimas consecuencias. Y me refiero hasta su última gota de sangre en la lucha. El cristiano también debe de ser cristiano, queridos hermanos, fiel, fiel a Jesucristo en todas las oportunidades y cambios en la vida que puedan haber. Aún hasta al estar en las puertas de la muerte. Fiel a Jesucristo. Y esto, queridos hermanos, ¿sabéis qué? ¿O para qué? Con un solo fin. Con un solo fin. Fijaos lo que dice la última parte del versículo 4. A mí es que me maravilla. A mí me sorprende. A mí me llena de alegría y de gratitud a la vez. Fijaos lo que dice. A fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. A fin de poder agradar a aquel que lo reclutó como soldado. Por lo tanto, queridos hermanos, si queremos agradar a Dios, si queremos agradar a Dios, no te líes en cosas. Y no me refiero solo a cosas pecaminosas, que evidentemente que a veces podemos caer, ¿no? Pero no te líes en cosas, en cosas de la vida pecaminosas, sino en actividades también que pueden ocupar nuestros pensamientos, nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, que solo deberían de ser entregados
a Dios para su servicio. Y esto muchas veces, queridos hermanos, si somos sinceros, hay cosas en la vida que nos quitan demasiado tiempo y las cosas que son realmente importantes no las ejercemos. Queridos hermanos, ¿queremos agradar a Dios? Pues ya sabemos lo que tenemos que hacer. Y poder escoger esto, poder escoger a Dios y ser un buen soldado de Jesucristo, ha de ser el resultado de amar al Señor. Amamos al Señor, ¿verdad? Pues escojamos la buena parte, ¿vale? Sobre todas las cosas, la cual Él nos dará también el anhelo para agradarle. Pero no solo por obligación, sino por devoción. Para acabar esta predicación, me gustaría acabar con una frase que me acuerdo, ¿no? Que a veces siempre cito, ¿no? Pero es que es muy importante. Cuando estudiaba en el CEP de Spurgeon, y dijo una frase que decía, no te conformes en ser rey, fijaos, no te conformes en ser rey pudiendo servir a Dios. Tremenda esta frase. Que el Señor nos ayude, queridos hermanos. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor esté contento con el servicio que nosotros damos a su vida. Amén. Amén. ¿Me permitís que os mire a todos un momento? ¿Así? Vemos el gozo del Señor en las caras. Reflejado, hermanos, que nuestras caras reflejen el gozo del Señor. Y como hemos escuchado, esforcémonos, somos soldados de Jesucristo. Y no es fácil. Escuchemos la voz del Señor y que no sea un momento de domingo, sino, como hemos escuchado a nuestro hermano Pedro Gómez, que le damos las gracias por el mensaje, que sea el día a día. Amén. El amén es así, ¿eh? Amén. Pues despidámonos en oración. Amén. Glorioso Señor, te damos muchas gracias, porque tú eres el Señor soberano de todas las cosas, el Señor que has provisto para nosotros esta salvación tan grande, esta redención que necesitábamos para poder acercarnos a ti. Ya que por nuestra condición de pecadores no teníamos ninguna posibilidad por nosotros mismos, tú tenías preparado el remedio para que pudiéramos acercarnos a ti, para alabarte, glorificarte, honrarte por esta salvación tan grande. Gracias porque un día más hemos podido recordar, por medio de la Santa Cena, este sacrificio que realizaste. Pero no solamente, Señor, celebramos tu muerte, sino que celebramos tu resurrección. Porque sin esta resurrección tampoco tendríamos esperanza de vida. Gracias pues por ello, Señor. Y gracias porque también tu palabra nos ha hablado hoy muy claramente. De qué manera, Señor, si estamos militando en tu obra, no debemos enredarnos en las cosas de este mundo, en falsas discusiones que no conducen a nada, sino que busquemos cada día en tu palabra lo que tú nos estás diciendo a través de ella. Gracias, pues, Señor, te damos. Gracias por la bendición que representa poder también tener este medio de comunión. Gracias, Señor. Y seguimos pidiendo que tengas misericordia y piedad de este mundo que se debate en esas tinieblas. Gracias, Señor, porque tu misericordia es grande. Ayúdanos también, pues, a obedecerte para ser y cumplir con el testimonio del Evangelio
de Jesucristo, que son las buenas nuevas de salvación que podemos dar al mundo. Gracias, pues, Señor, en este día. Y ahora te pedimos, Señor, que tu bendición sea como cada día es en cada uno de nuestros hogares, y que tú sigas dirigiendo nuestras vidas, dándonos esta ayuda y protección que tenemos en ti. Por Cristo Jesús oramos. Amén.